Levítico capítulo 16. En este capítulo lo que se narra o se instruye más bien es acerca del día de la expiación. Esta festividad o ritual era uno de los más solemnes y quizás el más importante que en todo el Antiguo Testamento Dios ordena a su pueblo Israel. El día de la expiación no se usa esa expresión no se usa en este capítulo, sino hasta el capítulo 23. Este día de la expiación se le llama también como el día, o también se le conoce como el Yom Kippur. Se llevaba a cabo el día 10 del séptimo mes del calendario judío. Y cada detalle que tiene este sacrificio, este día de la expiación, este rito, era para dejar muy claro en la mente de los judíos, de los israelitas, que uno como pecador, uno como un hombre como nosotros, que tiene esa tendencia al mal y que hemos ofendido a Dios, no tenemos derecho de acceso a la presencia de Dios, excepto a través de un sacrificio. Eso era lo que quería dejar Dios metido en el corazón y en la mente de los judíos. Ninguno podía acercarse a Dios sino a través de un sacrificio. Este capítulo empieza diciendo: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón. ¿Se acuerdan que en Levítico 10 eso quedó como en pausa? Bueno, seguido de eso, Dios habla a Moisés y le dice: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre al santuario detrás del velo, es decir, al lugar santísimo. Al lugar santísimo no se debería entrar a la hora que uno quería, ¿sí? Era más bien la manera en que Dios iba a decir cuándo, a qué horas y para qué se tenía que entrar al lugar santísimo. Ahí estaba el arca del pacto y el propiciatorio. Así que no era como uno lo sentía, ya siento entrar, no, era hasta que Dios lo determinaba. Bueno, del verso 3 al verso 5 se nos explica que en el día de la expiación Aarón tenía que comenzar ofreciendo sacrificio por él, por su pecado y por su casa. Aarón debería vestir no con sus ropas sacerdotales normales, sino con simples vestimentas sacerdotales, o la de los levitas, que ya se sabe cuáles son, porque era un día de humillación. ¿Sí? Dice ahí que era una túnica de lino y pantalones de lino. Estaba vestido de blanco, sencilla y humildemente. Dios no quería más que eso, porque era un día de expiación, de reconocimiento de su pecado. Aarón debía venir lavado, y tradicionalmente este lavado era por inmersión. Una nota importante: todo este capítulo dice Aarón hará o él hará. Se repite más de 20 veces, lo que quiere decir que este sacrificio lo hacía él solo. Este rito lo hacía él solo. Generalmente el tabernáculo era un lugar muy concurrido, con muchos sacerdotes, levitas, gente que traía sus ofrendas, mucha gente alrededor. Bueno, para este día el tabernáculo estaba vacío, excepto por un hombre que hacía todo el trabajo. Si usted se fija, ahí ya está representando a Cristo Jesús, que fue el único sumo sacerdote que pudo ofrecer un sacrificio permanente para todos nosotros. Pero era muy interesante que en este día de la expiación solo un sacerdote era el que podía estar ahí, que era el sumo sacerdote. ¿Qué es lo que hacía el sumo sacerdote en este día de la expiación? Bueno, primero se escogían 2 machos cabríos y se echaban suertes, ¿sí? Era como al azar cuál era el que se iba a sacrificar y cuál era el que se iba a dejar libre hacia el desierto, ¿no? Hay muchas teorías en cuanto a la naturaleza de las suertes que se echaron, cómo se hacía eso, ¿no? Y algunos creen que uno de ellos tenía el nombre del Señor, unas piedritas, y el otro nombre Azazel, que en hebreo literal se traduce como chivo expiatorio. Y la piedrita que caía era entonces así como se determinaba qué animalito se quedaba y quién no. Bueno, el punto es que se decidía cuál de los dos. Segundo,
De los versículos 11 al 14 se nos dice que el becerro para la ofrenda de la expiación, ¿qué se hacía con él? Y dice, y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. La idea era que Aarón, como ya dije, solo podía expiar los pecados del pueblo de Israel siempre y cuando después de sus propios pecados. Tenía que expiar primero sus propios pecados a través de este sacrificio y los de su casa. Una vez que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, rociaba algo de sangre de ese becerro sobre el propiciatorio, incluso mientras estaba escondido en una nube de incienso, porque hacía incienso también. Tercero, del versículo 15 al 19, la ofrenda del macho cabrío seleccionado para el sacrificio para hacer la expiación del tabernáculo. El becerro que ya se había escogido para expiación, ahora era también sacrificado, y esta sangre, al igual que en el paso anterior, se aplicaba al propiciatorio y al tabernáculo y al propio altar. Eso simbolizaba que esa sangre limpiaba la casa de Dios, que se hizo ceremonialmente sucia por el constante contacto con el hombre. Cuarto, del verso 20 al 22, se liberaba al otro cordero, al chivo expiatorio, digámoslo así. Dice el texto, cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío, y confesará él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Ahí es como que transferían el pecado de todo el pueblo. Acuérdense, es el día de la expiación del pecado de todo el pueblo. Y ponía sus manos sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviaba al desierto, lo mandaba con alguien para que se perdiera en el desierto. Finalmente, la finalización de los sacrificios, versículos del 23 al 28, Aarón lavaba su cuerpo en el lugar del santuario, se quitaba sus vestiduras de lino que había vestido y después ponía sus vestiduras de sacerdote. Cuando la expiación terminaba, el sumo sacerdote salía del tabernáculo en gloria con las vestiduras humildes quitadas y con su ropa normal de sumo sacerdote. Ahora, de los versos 29 al 31 nos explican que a diferencia de otros días nacionales de reunión, el día de la expiación era un día para afligir las almas, es decir, era un día de ayuno, de descanso, un sábado de descanso solemne. No era un día de fiesta, sino de humillación y de arrepentimiento. Dios quería que se afligieran para mostrar la humildad y el arrepentimiento apropiado para aquellos que necesitan perdón. Del verso 32 al 34, por último, lo que el sumo sacerdote hacía el día de la expiación, solo el sacerdote hacía esto, nadie más. Y era una sola vez al año que se podía entrar al lugar santo y acercarse a la presencia de Dios, según lo que nos dicen estos versos. Este resumen de lo que se describió anteriormente en este capítulo, se les recuerda que esto solo debe de hacerse una vez al año. Esta expiación se hacía solamente una vez al año. Damos gloria a Dios que nosotros no necesitamos esperar una vez al año. El sacrificio del Cordero de Dios, Cristo Jesús, nos hace que podamos acercarnos todos los días a ser perdonados. Dice la palabra, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si ven, esto es sombra de todo lo que iba a venir posteriormente.